Este fue un año bueno para nosotros. Estamos creciendo, no alcanzamos a crecer doble dígito, pero estamos muy cerca, estamos creciendo 9 punto algo versus el año pasado, lo cual es muy positivo para un año en donde la mayoría de nuestros clientes tuvieron un año complejo, digamos, tuvieron un año muy complicado. Entonces nuestro crecimiento vino mucho más de nuevos negocios que hicimos, de disciplinas nuevas como lo digital, y adicionalmente de cuentas públicas, cuentas del gobierno, y logramos crecer 9.5%. Así que es un año bastante bueno. Sin embargo, del otro KPI, digamos, para nosotros, la otra forma de medirlo es en términos de reputación creativa, en donde tuvimos el mejor año en la historia de la compañía. Digamos que hemos recibido una cantidad de galardones internacionales que nos tienen muy satisfechos. En el mundo ha habido una explosión en diferentes direcciones. Digamos que uno no podría hoy decir que hay una sola tendencia, uno no podría decir hacia dónde va la publicidad y que uno sepa hacia dónde va la publicidad, porque en realidad la publicidad no va hacia ningún lado, va hacia todos lados. Ha explotado. ¿En qué sentido? Hay una gran tendencia a el shopper, que es el go-to-market, que es estar en el punto de venta donde está el consumidor. Hay una segunda gran tendencia que sí es hacia lo digital, y es a tratar de interactuar con el consumidor en donde el consumidor pasa más tiempo. El consumidor hoy en día pasa mucho más tiempo con los medios y con las plataformas digitales que viendo televisión, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar ahí y tenemos que saber cómo estar ahí, porque no se trata solamente de poner comerciales de televisión ahí, sino de interactuar con ese consumidor en esos canales y en esas plataformas digitales. Esa es una grande tendencia. Lo que no cambia, y esto que me parece importante a mí, es el hecho de poder tener una buena idea. La publicidad se sigue basando en eso. Usted puede cambiar todo lo que quiera, todas las plataformas, todas las tecnologías, pero si no tiene una buena idea, no tiene publicidad. Sí, ha migrado hacia allá porque la publicidad ha cambiado muchísimo. Digamos que ya la publicidad no va en una sola vía, que era lo que pasaba antes. Uno simplemente interrumpía al consumidor en un medio, ponía un mensaje y el consumidor lo veía. Hoy el consumidor tiene tantas opciones y está interactuando todo el tiempo con los diferentes canales que la publicidad misma cambió y tiene que interactuar. Entonces tiene que ser más un diálogo. Entonces no es solamente darles un contenido específico, sino estar dispuesto a que ese contenido después uno pueda interactuar con el consumidor. Entonces, y eso es diferente. Entonces el esquema mismo de la publicidad cambió porque los canales cambiaron. Vemos que en este caso fue al revés, no es que la publicidad primero cambió y después lo vehiculizamos en una serie de canales, no, los canales cambiaron, la forma de vehiculizar los mensajes cambiaron y eso obligó a que el mensaje fuera diferente. Por ejemplo, ¿hay viable publicidad en WhatsApp? De hecho hay. Claro, lo que pasa es que publicidad otra vez mutó su manera de ser, entonces a mí me han llegado campañas, por ejemplo, de la alcaldía, en donde le dicen a uno, le sugieren a uno cierto tipo de comportamientos. Entonces le dicen a uno, recuerda que los semáforos hay que respetarlos. Y entonces uno simplemente tiene que respetarlos o uno simplemente escucha el mensaje, ya no tiene un eslogan, probablemente ya no tiene un logotipo, probablemente ya no tiene un video, pero evidentemente el medio es WhatsApp. También han cambiado drásticamente. Los creativos de hoy, por las exigencias, han aprendido a trabajar con mucho más presión, con dar resultados más rápido, mucho más enfocados en los resultados, porque tienen que estar continuamente, hoy como todo se mide y se mide mucho más rápido, los creativos tienen que estar listos a recibir feedback casi que en tiempo real para mantener la conversación. Entonces, si bien hace unos años, pongamos hace 15 años, uno hacía un comercial de televisión, ¿cuánto se demoraba uno haciendo un comercial? Un mes, lo pautaba y cuando recibía feedback, probablemente a los meses. Ahora lo que pasa es que, primero, el comercial se puede demorar en hacerse 4 días, se pone al aire y ahí mismo tienes feedback y tienes que hacer o ajustes o correcciones o un nuevo comercial o establecer un diálogo con el consumidor. Eso implica una presión para el creativo muy fuerte y es la de instantaneidad, la de pensar en resultados y pensar de una manera que se llama multimodal o multicanal, y es ya no puedo pensar en un solo canal. Entonces, antes un buen creativo era probablemente el que sabía escribir un comercial de televisión. Hoy un buen creativo es el que sabe construir un mensaje de marca
y mandarlo a diferentes, lo que se llama touch points o diferentes canales de comunicación. Entonces ha sido una explosión. Digamos que hay muchos creativos que se han quedado anticuados así, por esta revolución. Sí, digamos que depende mucho. Nosotros tenemos como casi que dos generaciones clarísimas. Hay una generación de los no millennials, que son gente de alguna manera más estable, y una generación de millennials que no son tan estables, que no se comprometen con una filosofía de una empresa o de una compañía, sino que lo que están buscando es un año, año y medio y rotar. Eso pone un reto adicional, no solo a las agencias, sino a las marcas y a las empresas, y es cómo construyes marcas con coherencia, cómo construyes campañas que duren al aire 15 y 20 años con el mismo mensaje cuando la gente está rotando. Otro reto más que tiene la industria. El caso de éxito de Peñalosa se debe a que él detectó rápidamente un inconformismo muy grande de la gran mayoría de la población de Bogotá, independientemente de los partidos. Él dijo, aquí lo que hay en realidad es un inconformismo grande con el status quo. Como ciudad. Como ciudad. Y él se dio cuenta que él podía liderar ese cambio y ese inconformismo que había hacia recuperar la ciudad. Lo que más decían los bogotanos inconformes era tenemos que recuperar lo que alguna vez fuimos. La gente se acordaba de la época Mocus Peñalosa y la gente hablaba de eso con añoranza. Era como tenemos que volver a recuperar la ilusión de vivir en una mejor ciudad. Y de ahí sale el Recuperemos Bogotá en primera persona plural. Esto no era Peñalosa va a recuperar a Bogotá, era un movimiento de ciudadanos, con un hashtag además que decía Recuperemos Bogotá, entonces de una vez era digital. Y eso es lo que yo creo que fue la fuerza de esta campaña, que era un gran movimiento ciudadano que detectó algo que ya estaba ahí, no se lo impuso. No, esto no era una campaña de aquí está la idea y esto es Peñalosa, era nosotros como ciudadanos queremos esto, se parecía más a un movimiento, el que va a liderar ese movimiento es Peñalosa. Si te fijas el orden de los factores, digamos, las campañas publicitarias políticas normalmente tienen muy grande el nombre del candidato, ¿no? Es Peñalosa recuperará Bogotá. En este caso no, en este caso era Recuperemos Bogotá y Peñalosa abajo. Era como un movimiento más ciudadano, más empoderado. Sí, lo que pasa es que nosotros una de nuestras grandes conclusiones cuando hicimos esta estrategia era yo creo que la gente no necesariamente va a votar por Peñalosa, pero sí van a votar por recuperar a Bogotá. Entonces tratamos de despolitizar o de que no hubiera una polarización en torno a Peñalosa, que es una figura muy polémica, sino, no, aquí no estamos hablando de Peñalosa, estamos hablando de recuperar la ciudad. Y desde ese punto de vista le quitamos un poco de foco a la gente que no podía votar por Peñalosa o que no quería o que rechazaba a Peñalosa, pero que al final dicen, a mí no me gusta Peñalosa, pero claramente sí quiero recuperar Bogotá y quiero montarme en este movimiento. Y eso ayudó muchísimo. O sea que haciendo una analogía es como cuando Coca-Cola habla de felicidad y no habla del agua con azúcar. Muy probablemente, muy probablemente. Lo que pasa es que nosotros sí creíamos firmemente que el que mejor podía liderar ese movimiento para recuperar la ciudad era Peñalosa. O sea, cuando uno dice quién es el gerente que le cabe una ciudad en la cabeza, independientemente de que le caiga bien o le caiga mal, pero quién tiene la capacidad para recuperar lo que alguna vez fuimos, y ese sin duda era Peñalosa, ¿no? Entonces, si bien no era una campaña diciendo vote por él, era una campaña diciendo recuperemos lo que somos, el orgullo ciudadano, el orgullo de la capital, ¿no? Y eso lo podía liderar él, ¿no? Entonces era muy interesante, fue una estrategia bien interesante. Señor Rocha, gracias por atendernos. A usted muchísimas gracias. Ya. Bueno, nosotros comenzamos nuestro recorrido de festivales en el Festival del Sol de Bilbao, que es el de España, uno de los festivales más importantes de Iberoamérica, donde ganamos un oro, un plata y 2 bronces. Ahí comenzamos con nuestros primeros premios. De ahí nos movimos al Festival de Cannes, que es el festival más importante, uno de los festivales más importantes de mayor prestigio del mundo, y ahí fuimos la agencia más premiada de Colombia en el Festival de Cannes, que ganamos un oro, 2 platas y un bronce. Y de ahí seguimos a otros festivales también de gran importancia, como el D&AD Impact, que es uno de los festivales más difíciles de ganar porque no dan muchos premios, y fuimos la agencia no solamente más premiada de Colombia, fuimos la agencia más premiada de Latinoamérica. Y hasta ahora, que ahora estamos metidos con el Ojo de Iberoamérica, que es el próximo festival que se premia la semana que viene, ya estamos con 11 galardones en el Ojo de Iberoamérica, que es el segundo festival más importante de Iberoamérica. Retomemos. Ya.
A mí lo que me pasa es que yo hago mi creatividad de la forma que pienso es como seres humanos. A mí yo no veo las marcas como si la marca fuera una marca. Yo la veo a la marca como si fuera un ser humano que entra a un bar o entra a un restaurante. Entonces, cuando comienzas a ver la marca ahí, te comienzas a dar cuenta cómo se comporta un ser humano para destacarse cuando entra a algún sitio. Entonces, uno lo que tiene que hacer es buscar todavía una buena historia. Todo el mundo habla una buena historia o un buen chiste. Entonces, todo el mundo sabe que alguien entra, te lo acaban de presentar, te hace un buen chiste y tú te recuerdas de él. Porque es simpático, es alegre, invítalo a la otra fiesta. Entonces, las marcas hoy en día tienen que buscar cuál es mi historia y tener una buena idea. Y las buenas ideas resaltan de lo que está pasando en el medio ambiente. Cuando tú pones a analizar la publicidad ahora mismo, si tú te pones a ver, la publicidad es muy parecida a toda. A ver, tú sales ahora mismo y coges la séptima y comienzas a ver todos los bucoles y te puedo apostar que son todos como politically correct. Como estándar. Hay un estándar, es como una cosa que todo el mundo hace lo mismo. Entonces, cuando tú logras hacer algo que puede separarse un poco de eso, pero que tenga básicamente una buena idea, no por separarte. Algo que tenga una buena idea, que tenga un human touch point, de alguna manera u otra, la gente puede tener una empatía con esa idea o con ese aviso. Hablando de hashtags digitales y eso, lo que nos ha obligado un poco el mundo digital es que ya nosotros los publicistas o los mercadólogos no solamente podemos mandar mensajes para allá afuera de una sola vía. Entonces ya el juego cambió. Hay interacción. El juego cambió, hay interacción. Es una cosa, hoy en día las marcas que pueden hacer que un consumidor se sienta que es parte de la campaña, o mejor dicho, las marcas que pueden hacer que el consumidor se sienta dueño de lo que se está haciendo con esa marca, son las marcas que tienen éxito hoy. Y hay muchas marcas que podemos mencionar. Te puedo mencionar una muy rápida internacional porque es muy fácil. Vamos a ver, cuando tú ves lo que ha hecho Nike, Nike creó su propia plataforma social y lo hizo hace años. Muy visionario. Ellos crearon una plataforma que se llama Nike Plus. Nike Plus es la plataforma que usan todas las personas que corren hoy en día para medir su performance, pero de verdad no es solamente una plataforma que te mide el performance, es una plataforma para tú competir con otros corredores del mundo que tú no conoces y hablar con ellos. Es como un Facebook para corredores. Y ahí adentro ellos no se metieron con publicidad, ellos se metieron a la conversación. En otras palabras, ya nadie ve a Nike Plus como es que Nike me está tratando de vender algo. Al revés, es yo estoy corriendo, yo amo correr y tengo otra comunidad de gente que corre y sí, se llama Nike y me acaban de mandar una cosa porque dicen que acabo de correr tantos kilómetros, me mandan un cupón para comprarme unos tenis nuevos. Es algo que yo necesito porque yo amo correr. Entonces tienen una base de datos grandísimo, un data grandísimo, hacen estudios con esa misma base de datos y saben lo que están hablando su corredor y lo que necesita su consumidor. Eso hasta para el departamento de innovación de Nike tienen data suficiente para saber qué le gusta y qué no le gusta al consumidor.